Siempre he querido extenderte mi mano, estropeando cadenas que hoy te tienen atado, estropeando cadenas que te tienen con las manos abajo, estropeando cadenas que día a día te ponen a llorar, estropeando cadenas. Te quiero dar libertad, yo ato al hombre fuerte que te está atormentando, yo ato al hombre fuerte que tu vida está encadenando, estropeando cadenas que no te dejan mi nombre adorar, estropeando cadenas porque mi nombre es Jehová. Bendiciones, hermanos, saludos. Soy el pastor Manuel de Centro Evangélico La Salvación, Ministerio Sanidad y Liberación. Saludos a todos los hermanos del canal de YouTube que escuchan estos audios, en estos audios de Rompiendo Cadenas de Guerra Espiritual. Bendiciones de parte de mi esposa Berta, la pastora. Y bien, hermanos, seguimos con estos audios de guerra espiritual y hoy vamos a hablar sobre las ataduras del alma espirituales. Bien, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y al sexto día dijo Dios que todo lo creado, lo que había creado, es bueno. La maldición es una expresión de lo que es la justicia de Dios y sale producto de que las personas han dejado de buscar y se han alejado de Dios. Y esto produce la maldición. Dios ha bendecido al hombre, pero la desobediencia del hombre hace que la bendición sea cancelada y entonces entra la maldición. Dios no maldijo al hombre, sino a la tierra y a la serpiente. Por lo tanto, hermanos, la maldición toma lugar por la ausencia de la bendición de Dios en nuestras vidas. O sea, la ausencia de Dios en nuestras vidas va a acarrear maldición, porque Dios es bueno y todo lo que creó es bueno. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26-28, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a semejanza, Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A imagen de Dios, Dios creó al hombre para sojuzgar, para dominar y gobernar la tierra. Por causa de la desobediencia del hombre, se produjo el pecado. Fue la desobediencia a la palabra, al mandato del Señor. El pecado acarrea sobre las vidas desde entonces muerte y maldición. Por lo tanto, el hecho de vivir una vida apartada del mundo no quiere decir que no vayamos a tener luchas en este mundo que es de oscuridad, de tinieblas, no vayamos a tener problemas. No. Habrá luchas y aflicciones porque Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay aflicciones, problemas, pero todo ello nos lleva a saber, así como también disfrutar de las bendiciones del Señor. Gloria tenga el nombre del Señor. Después de toda batalla, hermanos, de toda derrota, siempre viene la calma y también la bendición. En el libro de Juan 10:10 dice la palabra del Señor que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. El pecado, hermanos, se convierte en una atadura física en nuestro cuerpo, pero también se convierte en una atadura espiritual fuera y apartados de Dios que la acarrea nuestra alma. En el libro de Proverbios 22, 23,
Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. O sea, está hablando que el pecado que acarree cada uno, eso nos va a atender como unas cuerdas y nos prenderán por las iniquidades. Pero Cristo nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Ahora, para no estar bajo la esclavitud del pecado, hermanos, es necesario permanecer en Cristo. Gloria tenga el nombre del Señor. Aleluya. Porque si no, estamos a merced del enemigo. Romanos 6, capítulo 6, versículo 15 al 18 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Hermanos, la decisión de no ser esclavos por el pecado es nuestra. Es suya, hermano, es suya, hermana, que me estás escuchando. Por eso, hermanos, la gente sola se ata a las ligaduras del pecado consciente e inconscientemente, porque no tomaron la decisión quizá de seguir a este Cristo de vida, a este Padre Celestial que nos creó, a este Rey de Reyes y Señor de Señores, y se apartan del Señor, y otros no quieren venir a la luz que es Cristo Jesús. Él no nos creó para vivir una vida de derrota, sino dice la palabra que todo lo que creó Dios fue bueno y para que disfrutáramos de ello. La palabra esclavo es estar sujeto a la voluntad de otro, estar atado. Hay áreas en la vida que el diablo establece sobre nosotros esas ataduras de las cuales vamos a hablar hoy para traer dominio sobre nosotros, tener control y traer destrucción. Porque Santiago, en el libro de Santiago 4:7, dice la palabra del Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Pero me está hablando, hermanos, de que debemos de someternos, sometimiento. El problema es que no hemos todavía entendido esto, que el Señor ya nos hizo libres y que esta bendición está asegurada sobre toda atadura espiritual cuando yo me someto a Cristo Jesús. Pero hay almas que no quieren, hay cristianos que no quieren someterse a la palabra del Señor que es Cristo Jesús. En el libro de Colosenses 1, capítulo 1, del 19 al 14, dice, Colosenses 1, del 9 al 14, dice, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradable en todos, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre del perdón de los pecados. Aleluya. No podemos permitir, por lo tanto, a nuestro enemigo que todavía tenga derecho legal sobre nuestras vidas. No lo puedes permitir, hermana y hermano, cuando tú has sido librado del pecado, entregado a Cristo y siguiendo una vida en Cristo Jesús. No se puede permitir, hermanos. En el libro de Jueces, del 1 al 19, dice la palabra del Señor que Israel decidió hacer un pacto de convivencia con los amorreos, con los heteos, los jebuseos, con los que era el enemigo. Y el enemigo, como ocurre hoy en día,
se quedó con ellos. Se quedará igual con nosotros si se lo permitimos. ¿Para qué? Para oprimir. Dice que Israel no los arrojó de la tierra, sino que el enemigo, al contrario, los oprimía y los acosaban. Así ocurre cuando nosotros cuando usted y yo dejamos y le damos legalidad al adversario, al diablo, él se fortalece más sobre nosotros. Y a veces son tantos años y tantos años que le hemos dado lugar al diablo, que esas ataduras que vienen a nuestra vida no salen de la noche a la mañana, hermanos. Necesitamos, por lo tanto, tener un ministerio de liberación para romper, para renunciar y para ser libres de toda atadura que el diablo haya puesto en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Hermanos, no nos engañemos, el hombre o mujer que realmente, y digo realmente, tiene a Cristo o ha tenido un encuentro con Cristo, esa persona cambia, esa persona no es la misma. Pero si tú has tenido un encuentro con Cristo y no has cambiado, sigues siendo igual, sigues siendo lo mismo, nos preguntas o te preguntas, ¿y por qué no he cambiado? Pues yo te lo voy a decir, porque no han sido sinceros y de corazón en un encuentro con Cristo, sino que han sido hipócritamente, quiero decir, viven una vida cristiana de hipocresía. Vemos que hay vidas de hipocresía que dicen, sí, yo estoy bien con Cristo, gloria a Dios, aleluya, pero resulta que luego en sus vidas hay una atadura todavía, que eso les impide avanzar, que les impide crecer, que les impide desarrollarse, que les impide seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Una atadura que actúa. Esa atadura que actúa el diablo es en nuestra mente. Él quiere hacerte muchas veces sentir mal constantemente, trayendo culpabilidad, te culpa día tras día, pero la verdad es que Cristo ya pagó por nosotros. Pero la culpabilidad es una atadura del alma. Usted peca y luego piensa, influenciado por la culpa a través del diablo, que el Señor no te va a perdonar jamás. Y eso es lo que quiere, meterte en esa atadura el diablo. Y así actúa el acusador, nuestro enemigo. Pero abogado defensor tenemos para con el Padre a Jesucristo, el Señor. Aleluya. El enemigo, al acusarnos, y nosotros, al creerle más al enemigo que a lo que Dios o Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, hace que te amarra la voluntad, las emociones y la mente. Por lo tanto, ¿cómo te la amarra? Con ataduras, con ligaduras. Cuando esto ocurre, al estar atadas en nuestra alma, la voluntad, emociones y mente, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona pierde su libre albedrío, el control de sus acciones, su forma de pensar, de accionar, y al estar atado, quien controla es Satanás, o quizá también otra persona por medio de un amarre que ha hecho por consultar, quizá un brujo o una bruja, un santero, un hechicero. Pero lo que Dios quiere es desatar esas ataduras en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Por eso dice la palabra del Señor en Mateo 16, 18, dice el mismo Cristo, y yo también te digo, le estaba hablando a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Miren, hermanos, aquí está hablando en plural. El Señor le estaba diciendo a Pedro, las puertas del Hades, quiere decir plural que hay muchas, no es solo una. Y como el diablo es un imitador y copia todo lo de Dios, hermanos, vemos que Jerusalén, la Nueva Jerusalén, tiene 12 puertas, el Señor escogió a 12 apóstoles, pues también se han dado a conocer que hay 12 puertas de entradas de las puertas del Hades en el mundo. Una de ellas, hermanos, es muy visible, que vemos que es llamado el Triángulo de las Bermudas. Pues así, igual que en este Triángulo de las Bermudas, así hay zonas en el mundo parecidas. El Triángulo de las Bermudas compone desde Miami, las Bahamas y Puerto Rico, en la cual dicen que incluso aviones que pasan por esa zona, por ese Triángulo de las Bermudas, han desaparecido. Esos son como campos magnéticos
absorben algo y lo hacen desaparecer, pero en realidad es lo que el Señor estaba hablando, que las puertas del Hades, las puertas del infierno, en esos campos magnéticos están lo que llamamos lo que es el inframundo, debajo de la tierra, que no conocemos en el interior de la tierra. Hermanos, dice la palabra del Señor que en el libro de Apocalipsis 9, que será soltado un demonio del pozo del abismo llamado Apolión, y también otros demonios en forma de langosta. Estos son potestades que serán en ese día soltados. Pero de momento, hermanos, de esas puertas del Hades siguen saliendo muchos demonios combatiendo contra nosotros en el mundo, en la tierra. Pero Cristo dijo que no prevalecerán contra su iglesia. Por lo tanto, no prevalecerán. Y creemos a la palabra del Señor. Gloria tenga el nombre del Señor. No puede prevalecer. Pero hay unas batallas de mucho poder que no son las batallas quizá con los demonios, sino batallas que tenemos en el alma. En Primera de Pedro, número 2, capítulo 2, 11, dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. No hay más enemigo más peligroso, hermanos, que uno mismo. ¿Cómo es así, pastor? Miren, si el diablo nos amarra la mente, las emociones, la voluntad, esas en nosotros nos pueden vencer. La gente se dice a sí misma, siendo dirigidos por Satanás, claro está, con las ataduras: es que nadie me quiere, es que yo no cambio, es que yo sigo igual, es que tengo más mala suerte. Uno mismo con las palabras desde su propia alma se está haciendo daño. Pero hoy Jesús quiere que usted sea libre de cualquier atadura del alma. Por eso tus palabras van a dictar y van a declarar lo que tú quieras ser o vivir en tu vida. Porque el poder de la lengua, hermanos, está para bendición o para maldición, y lo recalcamos mucho. Hay que tener mucho cuidado con la forma de hablar, de lo que declaramos, de lo que dictaminamos con las palabras. Hay niños que han sido rechazados incluso desde el vientre de las madres, con ataduras de palabras. Debemos tener mucho cuidado. En 2 de Corintios 2:11 dice que cuidado, que no ignoramos, dijo Pablo, las maquinaciones del diablo. Miren, la palabra maquinaciones significa el método, el sistema o el esquema o las insidias. O sea, que no ignoramos los métodos, los sistemas del diablo. O sea, maquinación también puede ser traducido modus operandi. No ignoramos el modus operandi de Satanás. Esta forma de hablar de modus operandi se usa mucho en criminalista. Se habla de esto cuando ha habido un crimen. Hay un modus operandi donde un detective sigue a un criminal, por el cual ve cómo plantea o esquema el modo o la operación para poder alcanzar al criminal. Satanás así opera, hermanos. Si se informa de nosotros qué es lo que te gusta, qué es cómo actúas, qué hacemos todo el tiempo, así él en su momento sabe y nos observa en nuestro caminar, para así al menor descuido actúa sobre nosotros. La palabra dice que Satanás anda como león rugiente esperando a quien devorar, y pone trampas de tal manera que caemos siendo engañados hasta quedarnos atados. Así es el modo que el diablo actúa y trabaja. Pero en Efesios 6:11 nos dice la palabra de Dios: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas del diablo. O sea, tenemos que estar preparados, firmes,
para que el diablo no te aceche y te pueda devorar y no caer en sus trampas. Hermanos, hay ataduras del alma, como decía, en los niños por las palabras, e incluso desde el engendro de los niños engendrados. También hay ataduras bajo influencias de droga, de borrachera, de lujurias, de lascivias, depende o cómo el padre o la madre hayan actuado en el momento de engendrar a la criatura en el acto sexual, si quizá el padre era drogadicto o quizá era borracho o la madre quizá con unas lujurias o quizá viendo cosas ilícitas en perversión, crearon a ese niño y el enemigo va a tomar esa información y va a usarlo contra ese niño en su nacimiento. En la palabra de Dios de Ezequiel 21 y 22, dice la palabra del Señor: porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado, la adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque. Mire, aquí para atacar Nabucodonosor al pueblo del Señor en Jerusalén, por donde debería de entrar, preguntó a un espíritu de adivinación. Nabucodonosor es aquí en la Biblia como un prototipo de Satanás, era un pagano. Utilizó métodos de adivinación como oímos que dice sacudió las saetas, era un rito que sacudía las saetas y ellos creían que eran como lenguas demoníacas. Cuando las sacudían, estaban enviando como palabras contra Israel. Las tiraban al aire y veían dónde caían y en su superstición, depende dónde caían, por ahí iban a atacar. Así Satanás se utiliza en nuestro nacimiento también por medio de la adivinación. Gente que consulta de que si voy a tener niños, si va a ser niña, de cómo va a ser, y consultan en adivinos. Y Satanás pide información a través de la genealogía familiar pasada de nuestros antepasados o de nuestros propios padres para ponernos ataduras, para así atarnos, tanto sea a los votos, a los pactos, a los ídolos que hicieron nuestros antepasados o nuestros propios padres. Hay nombres que al nacer que están ligados por medio de una potestad. Hay mucha gente que le pusieron quizá el nombre de María porque adoraban sus padres y veneraban a quizá una virgen o a un santo de la Iglesia Católica, y así muchos nombres los han puesto por medio de ídolos, y eso trae una atadura para la persona, porque quizá nuestros antepasados eran devotos o nuestros padres de alguna entidad diabólica a través de esos ídolos. Que Jehová los reprenda en el nombre de Jesús. Y a través de ese nombre, hermanos, hay una influencia demoníaca que acarrea la atadura en el alma para tu vida o para mi vida, quizá, en el nombre de Jesús. Hermanos, David dijo: he aquí en maldad he sido formado, en el Salmo 51:5. El nacimiento, la negación quizá de un padre o una madre de no querer ese hijo, va a traer una atadura e influencia en el bebé de rechazo, no ser recibido con amor, el ambiente que lo rodea y el alimento de su alma, de ese niño, se alimentó también quizá de esas palabras que también influyen. También puede ser por medio de la genealogía a través de los antepasados. También en la adolescencia, de cómo se criaron, qué palabras les dijeron, qué palabras, qué hábitos o patrones o conductas, cayendo en lo mismo de siempre. Cuando a los niños pequeños mucha gente les llama barbaridades, hermanos. Es que eres gordo, es que eres gorda, es que no vales, es que eres tonto, tú no vas a salir adelante, todo te ocurre a ti. Todas esas palabras son ataduras del alma que quedan amalgamadas, o sea, implantadas en la vida de los adolescentes, de los niños, ligaduras o ataduras del alma. A través de los hechos con nuestras palabras, las palabras tienen poder, como bien decíamos, para bien o para mal, de triunfo o de derrota. Con estas cosechamos consecuencias según nuestra relación con
o con quién estemos a través de las palabras. Pero no solo por las palabras, también a través de las relaciones. ¿Qué relaciones tenemos? Porque las almas se ligan y serán una sola carne en un mismo espíritu, dice la palabra del Señor. ¿Qué tipo de relaciones en la adolescencia? ¿Qué tipo de relaciones en el noviazgo? ¿Qué tipo de relaciones en el matrimonio? Si son relaciones que están en fornicación o quizá en adulterio, como hay relaciones, esas almas en la sexualidad de hombre o mujer quedan amalgadas, quedan unidas y va a traer una influencia, una atadura de maldición para nuestras vidas. No hay paz, no hay problemas, hermanos, más, por así decirlo. No tienes esa paz, sino que todos son problemas por causa muchas veces de las relaciones. Y tú dices, esta relación me tiene confundido, no salgo adelante, o sea, hay un problema y lo libro, pero viene otro, llega otro, te sientes solo, te sientes sola, te angustiado, deprimido, porque hay una atadura en el alma que te trae tormento y no hay paz, hermanos. Las cosas negativas que pronunciamos a nuestros hijos afectan a su alma, por lo tanto, y eso es una atadura del alma, una ligadura. Somos espíritu, alma y cuerpo. En el alma está el intelecto, la voluntad y las emociones. Tenemos el espíritu y el cuerpo. Dios es espíritu. Nosotros también, hechos a semejanza de Él, leímos en la primera parte del comienzo de la palabra. Nos puso en un cuerpo para poder operar, interactuar aquí en la tierra. Ahora, el alma va adherida al espíritu, va pegada al espíritu, pero el alma, como decíamos, lleva por sí sola 3 porciones. Es la mente, que es el intelecto, emociones, que son los sentimientos, la voluntad, que son las decisiones. Es el alma la que se lastima, por lo tanto, no el espíritu ni el cuerpo. Por eso es nuestra mente quien debe ser renovada. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice Efesios 4:23. Estamos, por lo tanto, dice la palabra, completos en Cristo, pero completos ¿en dónde? En nuestro espíritu, porque Cristo es espíritu y su luz está en nosotros. Por tanto, es nuestra alma la cual necesita el cambio. El alma es la que piensa diferente a lo que Dios nos enseña y es la que está amarrada, atada, llevándonos a un camino o a un pensamiento contrarios a la palabra de Dios. Así, quedando atada el alma por medio de palabras adversas a lo que la Biblia dice, porque ciertas palabras, como bien decíamos, de un niño quedan amarradas, atadas a él, porque un niño ve, hermanos, a los padres cuando son pequeños como autoridad, y aquello que recibe como autoridad se plasma en el niño. Para un niño no hay mayor autoridad o alta o una autoridad más alta que la de sus padres, siendo pequeños, claro, porque cuando ya sabiendo y teniendo una capacidad ya de adolescencia, no podemos aceptar ciertas palabras de maldición a nuestra vida, y menos estando en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas que aceptan palabras de maldición, rechaza toda palabra que venga contra ti, contra tu vida, contra tu casa. No lo permitas, las rechazas, las rompes, las renuncias a ellas en el nombre poderoso de Jesús. En los hogares son donde se originan las primeras ataduras del alma a los niños. Por lo tanto, hermanos, debemos cuidar lo que hablamos. Las palabras, hermanos, son como semillas que después se sueltan y van creciendo y empiezan a crecer y van a dar su fruto con las ataduras en el alma, con ataduras en lo económico, con ataduras en los pactos, con ataduras en relaciones sexuales de actos de adulterios y fornicación, con ataduras en el noviazgo, en la juventud, que hay gente que en el noviazgo, cuidado con las palabras que dicen, te voy a querer para siempre, para toda la vida, y luego viene una separación y esa atadura, ese alma de esas palabras quedan amarrado ahí. Recibimos ligaduras o ataduras del alma mediante pactos, como hemos dicho, maldiciones generacionales, con relaciones con personas, mediante consultas de hechiceros, de brujas que hemos hecho, quizá mediante regalos, prendas
ofrecidas a ídolos que nos han regalado, anillos, etcétera, 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 hermanos. Hay patrones repetitivos en nuestra vida cuando vemos que una persona tiene ataduras. Es un patrón de ruina, de pobreza, de escasez, de enfermedad. No salen de estas situaciones y es por las ataduras del alma. Por eso en esta tarde yo te invito a hacer esta oración para romper toda atadura que haya venido a tu vida y desligarte, y para que puedas crecer y salir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Porque la atadura, hermanos, trae ceguera espiritual, falta de visión, entendimiento y esperanza. La atadura es una ligadura espiritual que impide el movimiento y el avance, aislando y destruyendo la libertad de una persona. La Biblia habla de ataduras como yugos, como cuerdas, cargas pesadas, cadenas, grilletes. Todas tienen algo en común, y es que te oprimen y te atormentan, y eso lo trae a nuestras vidas el diablo. La atadura crea un hábito, hermanos, en nosotros, una conducta que luego pasa a ser pues destructivo, hermanos. Hay a veces que toda atadura comienza con un argumento, que es un pensamiento contrario siempre a la palabra de Dios y a su santidad y a su voluntad. Por eso vamos a hacer esta oración en el nombre poderoso de Jesús, y te invito a ti que me estás escuchando ahí y repitas conmigo esta oración para la gloria del Señor y para que rompa esa atadura, ese hábito que no sales de él, que te tiene amarrado y que vuelves a la misma situación, a caer en las mismas cosas. Tu casa no avanza, no prosperas económicamente, hay escasez porque hay ataduras ahí del alma que hay que romper en el nombre de Jesús. Te invito y repite conmigo: Padre Celestial, vengo delante de ti a renunciar a toda oscuridad, a todo secreto, a toda esclavitud en las regiones de mi alma, de mi mente, de mi cuerpo y de mi espíritu. Ahora mismo declaro con mi boca que Jesucristo es mi Señor de mis emociones, de mis pensamientos, de mi voluntad. Jesucristo es mi libertador y no hay atadura que no pueda romper. Ahora, en el nombre de Jesús, son desarraigadas, arrancadas, desechadas, quitadas, dejan de operar. Toda atadura son revocadas y regresan al mismo infierno de donde salieron, por el poder del nombre de Jesús. Amén. Recibo vida, recibo paz, recibo esperanza, recibo fe, y me levanto ahora mismo, con una nueva identidad y con una nueva marca de victoria. Cristo es mi esperanza de gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor, hermanos. Bien, hermanos, pues aquí hasta aquí la palabra de Dios. Hoy una pequeña porción de las ataduras y ligaduras del alma, hermanos, que recuerda que si tienes esa atadura o esa ligadura, piensa por dónde ha venido, quizá por palabras, quizá por una relación ilícita que no te convenía, quizá a través de pactos, de consultas de adivinación, quizá por espíritus generacionales familiares, por tantas y tantas formas que el diablo tiene maquinaciones, no lo olvides. Pero quiero decirte algo, que Cristo, si el Hijo del Hombre os libertare, verdaderamente seréis libres. Por eso es necesario estos audios, por eso es necesario el ministerio de liberación, para romper toda atadura, toda ligadura, en el nombre de Jesús. Y mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios, arraigarnos más a la palabra y pedirle a Dios que te dé sabiduría y conocimiento de Él para romper todo yugo, toda atadura, en el nombre de Jesús. Dios os bendiga, Dios os guarde, y salud y libertad en el nombre de Jesús para todos. Amén y amén.